Estamos de regreso en Noticias 5050. Recuerde participar con nosotros en las redes sociales con el hashtag Noticias 5050. Y bueno, aquí tenemos ya, como de costumbre, nuestros invitados. Le damos la bienvenida a Julián Musa, quien es pastor, y a Natalie Castillo también, quien eventualmente nos visita como psicóloga y está presente con nosotros. Bienvenidos los dos. Gracias de nuevo por estar aquí. Gracias a ustedes. Bueno, pues ya ustedes saben de lo que estamos hablando. Nos están acompañando detrás de cámara desde hace un rato y hoy estamos hablando, por supuesto, lo generalizamos un poquito más porque empezamos con que, bueno, el Día de los Reyes, los regalos, la tradición, esto es bueno, esto es malo, pero Jochi y yo decidimos como que agrandarlo porque también acaba de pasar por nuestras casas, como quien dice, Santa Claus. Entonces... yo me imagino, no sé si van a compartir maneras de pensar desde un punto religioso, desde un punto ya psicológico. Vamos a empezar con la pregunta clave. ¿Es esto bueno para los niños mantener esta fantasía hasta donde más podamos prolongarla o esto no es saludable? Desde el punto de vista psicológico, Natalie. Bueno, excelente pregunta, Lisbeth. Es bueno aclarar que los niños de por sí se caracterizan por usar mucho la imaginación. Si nosotros no le creamos los personajes, ellos solo lo crean, porque eso es parte de su mismo desarrollo, de su mismo aprendizaje. Ellos se inventan personajes, incluso tienen hasta amiguitos imaginarios, y hemos visto que esos son como mecanismos de defensa que ellos utilizan en la medida que van creciendo y desarrollándose. Yo no estoy ni a favor ni en contra. Como se ha dicho ya a raíz de muchísimos estudios, no se ha descubierto ningún problema ni ningún trauma porque un niño se le haya pues educado bajo ese tipo de concepto. Y particularmente yo sí estoy de acuerdo con que ese tipo de tradiciones se mantengan. ¿Por qué? Porque de alguna manera u otra es cierto que hay una parte comercial. Pero fuera de eso, el vínculo emocional que el niño puede crear a través de los padres con esa magia que tiene la Navidad, yéndonos en la parte religiosa, eso es algo muy personal de cada padre, porque cada persona tiene una forma diferente de ver la vida y hay que respetar pues la decisión que toman los padres, si tú crees, si tú no crees, pero cada niño tiene derecho de vivir ese momento, de vivir esa parte mágica de Santa Claus, de los Reyes Magos, porque particularmente yo recuerdo de cuando yo era niña, unos momentos maravillosos, que hasta los 10 años, 9 años por ahí, se me fue la magia, o yo me di cuenta que no, pero mis padres lo supieron manejar muy bien, y yo fui parte de la complicidad que se vive cuando ya descubrí que no. Entonces yo le ocultaba a mis primitos más pequeños. Seguro que te sentías hasta importante porque te yo, sentías parte de todo eso. Pero hay algo que ocurre en estos tiempos, en las escuelas, que quizás nosotros ahora como adultos no lo vivimos y no nos estamos dando cuenta que está pasando en la actualidad y pasa en el planeta completo. Y es el famoso bullying. Sí, es cierto. Entonces, que ya los niños se hacen bullying desde los 9 años, de los 10 años. Desde antes. Desde antes están haciendo bullying. Entonces, ¿qué pasa? Hay niños que manejan más información, ya sea porque les regalan una tableta o porque lo ven en el teléfono del papá, porque se lo investigan. Ya un bebé sabe cómo manejar una tableta perfectamente. Totalmente. Ahí voy. Ese es el punto. Hoy en día, 2016, ¿qué tan conveniente es crearle esta fantasía al niño, el cual puede ser quizás objeto, un objeto de bullying en el colegio, un objeto de burla para los demás niños que quizás tienen más posibilidades, no le han creado esa fantasía y tienen facilidad de un medio de comunicación o de que lo dejan ver televisión? Hay muchísimos factores, multifactorial. Pero un niño puede ser víctima grave de un bullying por nosotros los padres quizás querer complacerlo creándole este tipo de fantasía. ¿No hay peligro ahí? Depende de cómo se maneje. Depende de la edad también. Y depende de la edad porque... Sería un poquito absurdo ya si un niño de 13 años cree que los Reyes Magos hoy le dejaron una bicicleta. Es así, o sea... Pero si es un niño de 5 o 6 años, la inocencia y todo lo demás, entiendo yo, ¿no? Claro, va a depender mucho del manejo y de por sí los profesionales deben estar altamente capacitados para manejar ese tipo de situaciones porque, señores, hemos crecido bajo ese tipo de tradiciones y es completamente normal que llegue un momento donde un niño primero que otro, mira, por ejemplo, Lisbeth, ella, antes que su amiguita, como estábamos escuchando detrás,
descubrió que eso no era cierto, que eso era una tradición que se ha seguido de Sí, antaños. pero Lisbeth era buena gente y no se lo dijo para mantener, porque Claro. quería a su amiguita, pero hay unos que no son tan buena gente como Claro, Lisbeth. entendemos que son perfectamente, predicadores. entendemos perfectamente el punto que tú estás tocando y sí, yo entiendo tu posición. Sin embargo, sigue siendo algo muy particular de cada quien. ¿Por qué? Porque cada persona tiene convicciones diferentes y hay que enseñarle al niño lo que es aprender a respetar las diferencias. Entonces vivimos en un mundo diverso, donde hay diferentes maneras de ver la vida. Entonces eso lamentablemente es algo con lo que nosotros no podemos luchar y es parte de nuestra sociedad y de nuestra historia. Entonces a ese punto es que yo voy. Por eso es que es bueno mantener una postura de no estar ni a favor ni en contra, porque cada quien escoge bajo qué posición va a educar a su familia y va a educar a sus hijos, teniendo la conciencia de que es cierto que puede aparecer bullying, sí, pero los padres deben tener las herramientas ahí de saber cómo van a manejar esa situación y en la institución educativa donde está el niño también deben de saber cómo van a manejar un bullying si en dado caso existe ese riesgo, como ya lo hemos visto. Tremendo tema para un programa, ¿no? Pastor Claro. Julián, que a usted lo hemos mantenido calladito. Quiero que usted, por favor, se luzca ahora. Desde el punto de vista cristiano, religioso, ¿usted entiende que esto es bueno, es favorable para los niños o no? Esta fantasía de, dígase, Reyes Magos, no sé cómo usted lo hace en su casa, pero ya sea Reyes Magos, ya sea Santa Claus, ¿qué usted opina acerca de esto? No estamos de acuerdo porque estamos hablando, como lo he escuchado a ustedes mientras estaban hablando antes de nosotros estar aquí, de que estamos hablando de que eso es mentira. Vamos a empezar por ahí. Desde un punto de vista bíblico, estamos hablando de un acontecimiento y de unos personajes que fueron reales. Pero esa connotación que le ha dado la tradición de los hombres, no la palabra de Dios, porque la palabra de Dios en ningún momento nos habla de este tipo de suceso que iba a pasar, que iba a aparecer estas personas y demás. Incluso hay muchísimos de los datos sobre estas personas que a la luz de la Biblia no son congruentes con las Sagradas Escrituras. El relato de los sabios de Oriente aparece en Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 2. Y primero no dice la cantidad, no dice el color de su piel. Está hablando, tampoco dice sus nombres, como la tradición humana desde el catolicismo, pues lo ha presentado. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto aquí con la fantasía de que estos personajes vienen y traen. Que es mentira, y la palabra de Dios pues amonesta la mentira, incluso presenta la mentira como pecado, los mentirosos no entran al reino de los cielos, eso, el Señor Jesús habló mucho de eso. También Marcos capítulo 7, versículo 8, el Señor recriminó a las personas que cambiaban los mandamientos del Señor por tradiciones humanas. Entonces, en ese sentido, nosotros no estamos de acuerdo porque se quiere hacer una fantasía con asuntos que la Biblia dice. No es lo mismo que hablar de los muñequitos y los superhéroes de Marvel. O sea, Superman, Batman, Me hubiera encantado que Batman me deje un regalo en mi casa. Superman, Batman, Robin, son personajes ficticios. Estos personajes, los sabios de Oriente, fueron personajes reales. Entonces, algo que no estamos de acuerdo es poner como algo ficticio, algo que la palabra de Dios enseña. Entonces, en ese sentido, creemos que no es correcto, sí creemos que es bueno. Mira, por ejemplo, algo que tú dijiste, que eso tenía pendiente tocar eso, que estoy de acuerdo contigo. Por ejemplo, mira el caso que te pasaba a ti, donde tú mismo sentías que tú no te habías portado quizás tan mal como el vecinito, fulanito del frente, y fulanito del frente era terrible, y de repente Jochi con 3 cositas y fulanito del frente. O sea, eso puede hasta frustrar. O sea, yo creo que es bueno hablarle a los niños sobre el sentido real que tuvieron esas personas que fueron a visitar al Señor, que eso es lo más valioso del relato bíblico. Nos hemos concentrado en los Reyes Magos, Julián y Natalie, pero también por nuestras casas pasó Santa Claus. La persona que lleva la tradición de Santa
y de los Reyes Magos la lleva fuerte en cuanto al bolsillo, ¿no? Así es. Van duro. Exactamente, va muy fuerte. Y si deja la vieja Belén es peor, porque entonces tiene vieja, son tres fechas de 3 regalos. Ya como que de ¿Cómo la vieja se Belén nadie maneja? se acuerda mucho, pero... Bueno, pero si tú te vas a los campos de República Dominicana, todavía existe en algunos lugares esa verdad. tradición, Sí, o sea que no ha sí. desaparecido. Yo nunca conocí, no tuve una sola amiguita o amiguito que le dejara la vieja Belén. Ni, Yo sí, como ni 10. en el pueblo cuando yo vivía en San Francisco de Macorís bien pequeñita, ni después en Santo Domingo. No conocí a nadie Porque que le esa dejara. tradición era para los adultos. La vieja Belén era los adultos. Era para los adultos. Sí, sí. Ah, En por eso cuanto- yo a la los conocí adultos. tampoco. Natalie, ahorita voy contigo, pero en cuanto, por ejemplo, en cuanto a Santa Claus, que no está en las escrituras, fue algo creado, que si Así existió, es. que si no existió, que sí, qué sé yo qué. ¿De dónde ustedes están de acuerdo con esto? No, ¿O claro que no. Claro que no. Y O sea que en su casa no deja Santa. Eh, Santa no pasó por la casa. en mi casa no va a pasar ni Santa, ni van a pasar los Reyes Magos, porque es ficción, desde ese punto Ok. de vista. Pero usted no celebra las fechas como para agradar a sus hijos. Nosotros, ahora mismo no tengo hijos, pero hablo desde una perspectiva de que fui hijo, aunque andamos buscando hijos, pero no tengo hijos, pero sí como pastor y relacionado y tengo Claro, tenemos que claro, tratar y comparte, familias ¿no? con hijos. Claro. Lo que yo puntualizaba, o sea, la fecha, lo más importante de todo, y no nada más por la fecha, aunque la fecha se puede aprovechar para eso, pero no nada más la fecha, en cualquier momento, y vuelvo a tocar algo que dejé ahorita, o sea, el sentir de por qué estas personas fueron. Estas personas fueron a visitar a aquel niño porque entendieron y reconocieron que aquel niño no era un niño particular, aquel niño era el Salvador del mundo, el soberano de la creación, y fueron a rendirle homenaje, adoración a él. Estas fechas, y no nada más en estas fechas, este tipo de historia bíblica, lo que deben llevarnos es a eso, a reconocer que ese personaje llamado Jesús fue el Salvador del mundo y que nosotros debemos acercarnos a Él y reconocer al Señor en nuestra vida. Cuando nosotros reconocemos al Señor en nuestra vida, y ahí conecto con algo que me mencionaba Lisbeth, ahí es que realmente nosotros nacemos de nuevo, que eso es una doctrina bíblica que se llama el nuevo nacimiento. La palabra Navidad viene de un vocablo en latín que es nativita, Nativita. que es nacimiento. Cuando yo acepto a Cristo en mi vida, lo hago el Señor y Salvador, me rindo a sus pies como el Rey soberano de la creación, inmediatamente Él viene a mi vida, a mi corazón, transforma mi vida y Cristo nace en mi vida. Y ese es el nacimiento que nosotros debemos orientarle a los niños, y no nada más a los niños, a los adultos, y no nada más en esta fecha. Yo estoy de acuerdo también con lo que tú mencionabas ahorita, cuando mencionaste del pastor Víctor. Tampoco, a la luz de la palabra, Jesús no nació un 25 de diciembre. Por muchísimas razones, que quizás no es el tema ahora y ya ustedes lo trataron. Pero Cristo no nació en diciembre. Y lo importante es qué vino a hacer Cristo a la tierra. Claro, y el por hecho, qué ¿no? debemos de buscar. Y eso es importante. Eso es lo más importante de todo este asunto y de todas estas festividades. Pastor Julián y Natalie, nos tenemos que ir a una pausa, pero Claro. quiero que aprovechen estos minutitos de pausa y piensen en esta pregunta que la voy a dejar para que ustedes la contesten luego de cómo maneja psicológicamente un padre. Por ejemplo, los hijos que en un futuro vaya a tener Julián. Están muy pequeñitos para entender, bueno, en casa por una situación de creencias no me van a dejar juguetes el 25 ni el 6 de enero o el 4 de enero como lo hemos movido aquí, que aquí se mueve todo, por ejemplo. Pero ¿cómo lo manejan eso los padres para que los niños no se sientan mal? Porque los niños, por ejemplo, son muy astutos y les gusta y por conveniencia les encantaría Claro. que Sus sus regalos. regalos, por Claro. supuesto. Sea verdad o no sea verdad, papi, déjame mi bicicleta, yo quiero mi Nintendo, yo quiero mi Wii, Claro, yo quiero mi claro. PlayStation, Estoy de acuerdo con exactamente. eso. Pero le puede esto traer un poquito de daño, un poquito de quizás sentimientos no muy positivos a un niño que sepa que en su casa no se celebra por una situación de creencias contra o viceversa un niño que sí, que llega al colegio ya en estos días estrenando tenis, estrenando cachucha, estrenando mochila, lonchera y un sinnúmero de cosas porque en su casa sí. ¿Cómo manejamos nosotros los padres? Decir la verdad por convicción o decir la verdad por una situación de creencia religiosa y cómo manejamos que esto les afecte o no. Esto viene, señores, luego de la pausa.
Gracias por estar de vuelta con nosotros, amigos, en Noticias 50-50. Continuamos con el pastor Julián Musa y con Natalie Castillo, psicóloga, que nos acompañan hoy. Estamos hablando de los Reyes Magos y la magia de los regalos. Es bueno mantener esto, tratar de mantener esta tradición viva en nuestros hogares para los niños o no. Dejé una pregunta en el aire antes de que nos fuéramos a la pausa. ¿Cómo manejamos eso? De en mi casa, por mi casa no pasó Santa o por mi casa no pasaron los Reyes Magos, pero en la casa de mis vecinitos sí. Un niño de 4, 5, 6, 7 años, ¿cómo lo enseñamos a manejar esa información para que no se sientan mal? Bueno, desde la parte psicológica, tomando en cuenta que cada persona escoge qué ideología pues creer, es importante que si el padre escoge que no cree en ese tipo de tradiciones. Pero el padre es un adulto el y padre, el padre puede entender muchas cosas. Es así, el padre entiende muchas el niño? cosas. El niño obviamente tiene la fantasía, ve que los otros amiguitos sí tienen sus regalos y a mí no me dejaron y demás. Sin embargo, el padre debe de buscar la manera, de la forma más amable posible, de hablarle claro al hijo sobre su ideología, porque esa es la formación que el padre quiere que el hijo reciba. Entonces, obviamente va a haber precios que pagar por eso. El niño en algún momento se va a sentir extraño, va a tener dudas, va a tener curiosidad de saber por qué a mí sí, por qué a él no. Pero va a ser un proceso de adaptación y va a llegar un momento en el que el niño ya no le va a afectar. Sí puede existir un momento en el que el niño le reclame, pero ¿por qué papi? ¿Por qué mami? Porque cada niño tiene su personalidad. Claro. Pero en todas las casas se dan ese tipo de circunstancias. De hecho, ahora se manifiesta más porque hay mayor libertad a la hora de escoger en qué yo quiero creer. Antes era como más radical el asunto. Pero yo puedo hablar de cosas que vi desde pequeña. Desde mi propia experiencia, yo he conocido familias que no creen en esas tradiciones y yo sí creía. Y puedo ver que no le afectó tampoco a esa niña, pues pensar que eso no existía, que no existía Santa Claus. Y vemos también con los niños de ahora mismo que los padres manejan, por ejemplo, mi primita Merani, voy a mencionarla, voy a citar a mi primita Merani. Ella sabe que no existen y como quiera ellos lo celebran. Ella dice, ay, mis reyes, sus padres se lo compran, pero ella sabe que no existen. Y los padres hablaron muy abiertamente con ella, mira, es una tradición, y le hablaron con la verdad, igual ella lo disfruta, y entonces tiene que ver mucho con el manejo. Pastor Julián, ya para cerrar, Sí, brevemente. Brevemente, si las personas quieren tomar, por ejemplo, esas fechas para regalarle a sus hijos, partiendo de hablarles la verdad, totalmente, no hay ningún problema con eso. El problema es perpetuar, o sea, dar seguimiento a esa mitología de que esos personajes vienen y que recorren el mundo y qué sé yo qué, y no hablarles la verdad. Es importante hablar la verdad porque eso es lo que nos manda las Sagradas Escrituras y eso es lo que agrada al Señor. Bien, importante sus comentarios y al mismo tiempo decir a las personas que elija lo que usted crea que es conveniente para sus hijos y para su familia. Lo importante también es no dejarse llevar por cualquier tradición que le implique vaciar sus bolsillos. Muchísimas gracias a todas las personas que han participado a través de las redes sociales. De verdad que sus opiniones son sumamente importantes para nosotros. Así que muchísimas gracias. Esperamos que hayan pasado los Reyes o no por su casa, usted se sienta feliz y contento, que es lo importante, que en su casa haya armonía, haya amor, salud, luz y paz. Y dinerito también. Prosperidad, prosperidad, Dinerito. por supuesto. Pasen un muy feliz resto del día. Muchísimas gracias a nuestros invitados, gracias por sus valiosas opiniones. Gracias.